se te complica mucho. No. Gracias. Ahora, Ahí está. excelente. Ahora presento. Bueno, no se ve, ahora me está pasando lo mismo. Por la ventana. No me deja cancelar. Ahora sí. Bien. ¿Se ve bien? Sí, creo. Ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes, Perfecto. bienvenidos. Hay un montón de personas también conectadas a YouTube. Ahí se empezó a transmitir. Ahí está, gracias. Hay un montón de personas. Víctor, gracias por el tiempo que nos estás dedicando en compartir tus conocimientos con todos los jóvenes, principalmente, que están realmente todos muy entusiasmados. Se inscribieron un montón de personas, aproximadamente como 400 personas están acá. Bueno, y para no dar más vuelta, voy a presentar a nuestra organización brevemente, sin perder más tiempo. Bueno, les voy a contar muy poquito, pero básicamente los puntos que están acá. Quiénes somos, cómo surge la directiva a nivel latinoamericano y nuestros objetivos y los beneficios que hemos ido generando y brindando a los jóvenes y los miembros de nuestra organización. Bien, como se puede leer ahí, la JLDG es una corporación sin fines de lucro comprometida con el desarrollo de jóvenes estudiantes, egresados y recién titulados de Latinoamérica. La Juventud Latinoamericana de Geocientistas tiene el fin de ampliar la colaboración, el conocimiento y la difusión de las distintas ramas de las ciencias de la Tierra. Bueno, ahora les voy a contar más o menos cómo surgió la juventud. Esta red internacional nace en Viña del Mar, en Chile, el 4 de mayo de 2020, con el fin de apoyar el desarrollo personal, académico y profesional de los estudiantes, promoviendo el interés por la geociencia. Bueno, esto surge básicamente porque el fundador, que es Francisco Muñoz, que es el actual presidente de la organización, que es estudiante de la Universidad de Andrés Bello, se empieza a encontrar charlando con diferentes colegas ya egresados, que empiezan a ver, empiezan a tener como problemas, que cuando terminan, digamos, sus estudios y cuando se egresan, les faltan como redes de contacto, colegas de las mismas áreas, en diferentes países o en su mismo país. Entonces, a partir de eso, se genera, digamos, la idea, un proyecto que empieza a ser la JLDG, que se materializa, como les comentaba, el 4 de mayo. A partir de eso, el equipo comenzó a trabajar en búsqueda del desarrollo profesional y personal de los jóvenes, adquiriendo, además de todo lo que les mencioné, los nuevos requisitos de las empresas. Vieron que lo que es, bueno, lo laboral va cambiando y tras generación se empiezan a pedir cosas también diferentes, que se vayan adecuando también al mundo en el que vivimos. Entonces, nosotros además agregamos el tema de la adaptabilidad y la colaboración entre los jóvenes. Bueno, nuestros objetivos y beneficios son los que están acá, que estos son nuestros estatutos. También, si a alguien le interesa, también está todo digitalizado para que pueda leer más. Bueno, como se lee, gestionar y promover capacitaciones para los jóvenes en diferentes áreas de las geociencias,
crear, fomentar y difundir ciclos de charlas, que es lo que estamos haciendo ahora por el tema de la pandemia. Crear y desarrollar redes de contacto internacional para poder facilitar la búsqueda de prácticas profesionales y empleo en jóvenes egresados. Impulsar también el desarrollo de investigación asociado a las ciencias en Latinoamérica, entre muchas más que después las pueden leer. Bueno, esta es la directiva a nivel latinoamericano. Tenemos a Xiomara, que es la secretaria en conjunto con Camilo Acuña, de Chile. Xiomara es de Perú. Después, Keimi Hernández, que es nuestra tesorera de Perú, de Cajamarca. Bueno, quien les habla, que es la vicepresidenta, soy de Argentina. Y Francisco Muñoz, que es el presidente y es de Chile, de Viña del Mar. Tenemos en plan a futuro, ya ha empezado a armar en los países fuertes de la juventud, que es México, Chile, Perú, Ecuador, ya una juventud a nivel país, una delegación a nivel país. Bueno, acá brevemente les comento cómo han evolucionado nuestras convocatorias para nuevos miembros. Bueno, estos datos son de octubre, así que no tenemos ya 213, ya somos más de 250 jóvenes. Realmente, para haber empezado masivamente hace muy poco, para nosotros es una alegría porque hemos recibido una reciprocidad muy grande en cuanto a los jóvenes, y hemos encontrado una juventud muy comprometida con las geociencias, lo cual nos alegra y nos da mucha esperanza también para trabajar. Bueno, estas son también un poco las charlas que hemos generado. Uno de nuestros objetivos fundamentales es poder darle el espacio a los jóvenes que puedan también mostrar cuando han hecho tesis, por ejemplo, y darles espacio para que cuenten lo que han investigado, qué han trabajado, etcétera. Y este fue el caso también de Pablo González, que ven acá, que hizo un análisis tectónico estructural en Chile, y él nos compartió todo su trabajo de tesis, y después lo llamaron en Perú para que lo comparta en otra universidad. Lo mismo pasó con Daniel Gómez, que hizo controles y evolución mineralógica de un SCARM también en Chile, y que ellos dos se titularon el año pasado, o sea que son jóvenes geólogos muy recientes. Entonces nosotros abrimos ese espacio y surgieron cosas muy buenas para ellos. Bueno, como ven, también hicimos charlas con Clemencia Gómez, hicimos charlas con diversos también jóvenes investigadores. Acá agregamos también un nuevo tópico en la geología, que es el Python para geocientíficos, de un geólogo joven que está trabajando en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Noruega. Entonces, él nos compartió todo lo que fue adquiriendo desde el Python y las geociencias, y abrió ese tópico para toda la juventud latinoamericana. Otros eventos muy importantes que hemos tenido fue la Semana Geológica en la Universidad de Cajamarca, en donde la juventud latinoamericana participó exponiendo 2 talleres geológicos, uno impartido por Francisco Muñoz sobre geofísica aplicada, y el otro de geología estructural impartido por Wilson López. Otro evento muy importante al cual asistimos, promoviendo nuestra organización como Juventud Latinoamericana de Geocientistas, fue en el Congreso Nacional de Estudiantes de Geología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual participó nuestra tesorera Keimi Hernández, dando y exponiendo toda la evolución de la juventud y su labor para promover el desarrollo profesional de los jóvenes. Tenemos actualmente 2 proyectos con instituciones importantes de Perú y de Chile. Uno es IGEMA, que es de Perú, y Escalera del Diablo, que es de Chile. Bueno, acá les comparto brevemente los proyectos que estamos en desarrollo. Estamos generando proyectos cartográficos a nivel internacional, en lo cual se está realizando una capacitación en las herramientas de cartografía, dado por el grupo de cartografía y teledetección. Estamos terminando ya de gestionar nuestro blog y página web, que realmente está muy completo, tiene todo, de todo tipo,
de cosas, así que cuando lo tengamos lo vamos a compartir con todos ustedes para que también puedan leer diferentes artículos que vayamos poniendo. Después también tenemos otro proyecto que es material de apoyo para estudiantes jóvenes, que este punto es para jóvenes recién ingresantes de la carrera de Geología y además para niños pequeños, hacer charlas para las comunidades y para las instituciones escolares, para poder divulgar también la geociencia. Tenemos el futuro, pronto, el 21 de noviembre, un conversatorio de espeleología y a continuación una semana dedicada a la espeleología. Bueno, estos son en la gestión en la cual estoy yo y están mis compañeros que mencioné, tenemos estos planes a futuro y a mediano, corto y largo plazo. Y bueno, con eso es una breve introducción a quiénes somos, realmente los invitamos a que participen, hay muchísimas cosas para hacer, hay mucho para divulgar de las geociencias y trabajar en equipo, y bueno, con eso me despido yo y voy a presentar al doctor Ramos, así no perdemos más tiempo y le doy paso a lo importante. Bueno, voy a presentar al doctor, ahora sí. Gracias, Víctor, por el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, también les quiero pedir que voluntariamente, mientras vayan ingresando, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Bueno, el doctor aquí presente que nos va a dar la charla que está en pantalla es el doctor Víctor Ramos, que es licenciado en Geología de la Universidad de Buenos Aires, y también realizó un máster en Holanda en 1968. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador emérito de CONICET. Además, es director de la Academia Nacional de Ciencias. Con eso, breve, lo presento porque la mayoría, además de conocerlo, lo admira. Así que gracias, doctor, por su tiempo y le paso la palabra. Estás con el micrófono apagado, Víctor. Está sin micrófono, Víctor. Está. Okay. Bueno, espero que ahora me puedan escuchar. Sí. Me parece una excelente iniciativa que estos jóvenes se hayan reunido y estén tratando de, en forma mancomunada con otros países de Latinoamérica, tratar de discutir y analizar sus problemas comunes y ofrecer colaboración en esos problemas comunes. También me alegra mucho que estén participando muy activamente la Juventud Geológica de Cajamarca, en Perú, dado que estoy muy orgulloso de haber sido el padrino de la primera promoción de egresados de la Universidad de Cajamarca, y veo que están activos y eso me alegra, y les mando un fuerte abrazo a todos ellos, y decir que estoy muy orgulloso de lo que están haciendo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la subducción horizontal en los Andes, su distribución espacial y temporal. Cuando hablamos de eso, tenemos que tener presente que existen varias zonas de subducción horizontal actualmente en los Andes. Vamos a tratar de describir esa zona de subducción horizontal, vamos a tratar de ver qué relación tiene con las colisiones de las dorsales asísmicas durante el Cenozoico. Queremos también describir las características geológicas que tiene cada uno. Van a ver si bien hay varias, cada una tiene sus propias características, algunas en común, pero otras muy diferentes. Y queremos discutir también las causas y los procesos que llevan a la horizontalización de la placa. También vamos a hacer una estimación de las variaciones y frecuencia en el tiempo y espacio de la subducción horizontal en los Andes. Empezamos con estas tres zonas de subducción horizontal, porque son las que más conocemos, porque son las que actualmente se están desarrollando.
pero también tengan presente que hay zonas de subducción horizontal hasta en el Pérmico, a fines del Paleozoico, y estoy seguro que con el tiempo seguirán apareciendo otras zonas de subducción horizontal. Cuando uno mira, digamos, lo que está pasando en el océano adyacente a los Andes, ve que está lleno de un relieve muy importante, esa corteza oceánica, y básicamente en ese relieve se destacan dos tipos diferentes de dorsales. Las dorsales activas, como es la dorsal del Pacífico Oriental, es una dorsal que es activa sísmicamente porque se está rompiendo la corteza y está generando hacia un sector la placa de Nazca y hacia otro sector la placa pacífica. Hay otro tipo de dorsales, como la dorsal de Nazca o la dorsal de Juan Fernández, que son asísmicas. Decimos que son asísmicas porque no hay fracturación, no hay fallamiento, como en el caso de las dorsales sísmicamente activas, pero estas se originan a partir de un punto caliente. El más conocido de todos es el punto de Hawái, donde ese punto caliente, a medida que se mueve la placa, va generando una dorsal asísmica. La dorsal de Nazca, la dorsal de Juan Fernández y la dorsal de Carnegie, que se ve aquí en la parte más arriba de la figura, son tres dorsales asísmicas generadas por un punto caliente por el desplazamiento de la placa. Veamos ahora qué características tienen con respecto a la actividad sísmica. Hay un excelente estudio realizado por Guscher que relaciona la zona de subducción horizontal con la energía sísmica liberada. Y ahora no estamos hablando de las dorsales, estamos hablando básicamente de lo que ocurre en los Andes. Y ustedes pueden ver, si empezamos del sur hacia el norte, que hay muy poca actividad sísmica aquí en la parte sur, tanto en la parte de Chile y Argentina casi no hay actividad sísmica, y súbitamente, lo que dice acá el Pampean segment, hay un brusco incremento de la actividad sísmica. Esto coincide exactamente con la parte central, la región axial de lo que es la zona de subducción horizontal pampeana. Si seguimos hacia el norte, donde tenemos actividad volcánica, no hay actividad sísmica, o hay muy poca actividad sísmica en comparación a lo que vuelve a ocurrir cuando llegamos al segmento peruano. Nuevamente, el segmento peruano tiene una gran actividad sísmica. Y, teóricamente, encontramos la primera anomalía aquí cuando vemos la dorsal de Carnegie. Aquí tenemos una gran liberación de energía sísmica. ¿Y por qué ocurre eso? Porque a pesar de que tenemos volcanismo, ese volcanismo está expandiéndose, dado que la dorsal de Carnegie está produciendo en este momento una horizontalización de la placa. Todavía está lejos de ser horizontal porque tiene apenas 20 grados, pero es un ejemplo de cómo el proceso de horizontalización produce importantes sismos intracorticales. Y por último, el otro pico muy importante que tenemos es el norte de Colombia. En el norte de Colombia hay muchos sismos intracorticales, y esos sismos intracorticales son los responsables de la liberación sísmica. Entonces, la primera forma de detectar dónde tenemos subducción horizontal es ver la energía liberada por los sismos intracorticales. La otra característica es que no tienen volcanismo activo, o sea, se apaga el volcanismo. Después vamos a discutir por qué se apaga el volcanismo. Víctor, y están desarrollados. Salió la presentación. ¿Se fue? Sí, volver a poner, alguien tocó algo y se salió, disculpa que te moleste. No, perfecto. Volver a poner en pantalla, gracias, disculpa. Sí, estoy en eso. ¿Ahora la ven? Todavía no. ¿Ve la pantalla? Yo no la veo. ¿Alguien más la ve, gente? Ahí está perfecto. Sí, ahí está, Dani. Ahí está, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a ponerla al máximo entonces. Bueno, estábamos diciendo entonces que en algunos sectores, aparte de esa energía liberada por los sismos intracorticales, además del silencio volcánico, esa falta de volcanismo de arco, tenemos que se desarrollan, en algunas circunstancias, importantes antepaíses fragmentados. Ese antepaís fragmentado, en pocos minutos vamos a discutir qué características tiene y cómo lo podemos distinguir.
Si empezamos ahora de norte a sur, por la zona de subducción horizontal de Bucaramanga, esta zona fue definida originalmente por Pennington, que era un geofísico que trabajó mucho en la parte norte de los Andes, y él fue el que se dio cuenta que había una coincidencia en la parte norte de una zona que no registraba volcanismo activo y tenía muchos sismos intracorticales. Si ustedes ven este mapa de Colombia, este mapa sísmico, ven que hay una gran cantidad de sismos, y van a ver que esos sismos tienen un desplazamiento muy importante a la altura aquí de lo que se conoce como el Sandra Ridge, que se asocia al desgarre de Caldas o la Caldas Shear. Ese desgarre, como ustedes pueden ver, produce un cambio al norte y al sur muy, muy fuerte, digamos, de la actividad sísmica. Eso fue dilucidado por Carlos Vargas y Paul Mann en un famoso trabajo del año 2013, donde ellos ven que la zona de subducción horizontal de Bucaramanga, que está aquí al norte, se caracteriza por su ángulo muy bajo de inclinación, y el desgarre este del Caldas Shear es el que desplaza, digamos, la actividad sísmica y produce aquí una zona de subducción normal. Aquí lo pueden ver en un bloque tridimensional, aquí en 2 dimensiones, realmente cómo es el desgarre que produce la diferencia entre la zona de subducción horizontal y la zona de subducción normal. También pueden ver aquí en la parte sur, en la parte del bloque de abajo, digamos que el arco magmático activo se interrumpe cuando llega al Caldas Shear o al desgarre de Caldas, y hay un gran desplazamiento de la actividad volcánica y de la actividad sísmica. Ustedes pueden ver cuando miramos la zona volcánica norte, la zona volcánica que caracteriza el arco volcánico entre Ecuador y el norte de Colombia, hay toda una serie de volcanes activos que se interrumpen básicamente la actividad a la altura del Cerro Bravo. Cerro Bravo es el último volcán activo que tenemos. Inmediatamente al sur del Cerro Bravo tenemos el Nevado de Ruiz, que ya después de la famosa erupción de 1985 dejó de ser nevado, pero van a ver que hay toda una cadena casi lineal que caracteriza los volcanes en el sector colombiano. Cuando entramos a Ecuador vamos a ver que hay unas características muy diferentes. Entonces, veamos qué es lo que pasa en Colombia. En primer lugar, tenemos una subducción horizontal. La horizontalidad de la losa es básicamente en los primeros 200, 300 kilómetros de la trinchera oceánica. Luego se va inclinando paulatinamente para alcanzar las profundidades por lo menos de 165 a 200 kilómetros. Cuando comparamos el segmento de subducción horizontal de Bucaramanga con un segmento inmediatamente al sur del desgarre de Caldas, podemos ver que hay un brusco cambio de inclinación. Hacia el norte tiene un promedio de 20 grados hacia el este, mientras que al sur la inclinación es como mínimo de 40 grados. O sea, hay 20 grados de diferencia. Esos 20 grados están asociados a la presencia del Caldas Shear o el desgarre de Caldas. Ahora, si miramos en detalle el segmento más al norte, en senso estricto el segmento de Bucaramanga, además de esta gran cantidad de sismos intracorticales, vamos a ver que hay un gran bloque de basamento, y ese gran bloque de basamento es la cordillera oriental. ¿Por qué decimos que es un gran bloque de basamento? Porque en este sector hay fallas normales que han sido reactivadas por inversión tectónica, y esa cordillera oriental está caracterizada por una inversión compresiva de las antiguas fallas normales. Es una gran estructura de basamento que ustedes la pueden ver acá, que casi desaparece cuando llegamos a Ecuador. Hacia el sur tiende a desaparecer. Una cosa muy interesante, si miramos en detalle, es que se acaba el volcanismo activo en el Cerro Bravo, pero en la parte norte de la cordillera oriental, cerca de Boyacá, hay dos distritos volcánicos, el de Paipa y el de Tunja, que son muy interesantes. En primer lugar, porque ese volcanismo es un volcanismo que varía entre 2 a 2,1 millones de años hasta 1,5 millones de años. Es un volcanismo plioceno, de naturaleza riolítica, muy ácido, que marca, digamos, los últimos relictos del volcanismo activo en su expansión, cuando se empieza a horizontalizar la placa, que quedan preservados en la parte norte de Colombia. Si observamos aquí, ahora, en esta parte de Paipa y Tunja, vamos a ver que hay una serie de cuerpos dómicos, son domos riolíticos, que se emplazan, digamos, en la cordillera oriental en su parte norte. Estos domos son muy recientes, aquí pueden ver un mapa de mucho detalle. Los que quieran ver con mayor detalle esto, lo pueden ver en el trabajo de Alfaro Varela y colaboradores del año 2020, está
actualmente disponible en línea en el libro Geology of Colombia, que en los próximos días se va a presentar en público. Entonces, esto es muy importante porque generan campos geotermales lejos de lo que había sido el arco volcánico, que es una característica muy, muy común en la zona de subducción horizontal. En la Argentina, vamos a ver después, cuando vemos la zona de subducción pampeana, que hay actividad que se fue expandiendo y desplazándose hacia el antepaís, y sus últimas actividades son básicamente casi de la misma edad que tienen aquí estos domos riolíticos. Entonces, una característica importante, que son riolíticos, y tienen también una fuerte componente potásica, o sea, también hay traqueracitas dentro de esos domos riolíticos. Esto es muy importante desde el punto de vista aplicado, porque estos campos generan importantes campos geotermales, donde se puede aprovechar esa energía para toda una serie de funciones diferentes. Entonces, esta es la característica básica que veíamos en la zona de subducción horizontal de Bucaramanga. Si vamos hacia el sur, aquí viene de vuelta un gráfico en 3D donde se ve la zona de la trinchera oceánica de Nazca. Ven como de vuelta el Caldas Tear, el desgarre de Caldas, produce un brusco cambio en la inclinación de la placa. Este brusco cambio da lugar a que aparezca súbitamente el volcanismo activo. Aquí tenemos básicamente 3 segmentos de volcanismo activo. Uno, el más al norte, es el segmento básicamente que se caracteriza por la presencia del Cerro Bravo y llega hasta el Cerro Machín. Son todos volcanes activos. Lo que me gustaría llamar la atención es que entre este segmento norte y el segmento central o sur, hay una zona que no tiene actividad volcánica. Y esa zona que no tiene actividad volcánica, ese volcanic gap, está caracterizado por la presencia de una serie de rasgos en la parte oceánica que vamos a ver en un par de minutos. Otra característica que tiene este arco volcánico de la zona norte, que está asociado a un volcanismo monogenético, asociado a un fallamiento, casi todos ellos pleistoceros muy jóvenes, de naturaleza basáltica, que es muy común en las zonas de fracturación asociadas a estos arcos volcánicos activos. Lo tenemos muy bien estudiado en Ibagué, más hacia el sur aparece en la zona de Coconucos, más al sur todavía en la zona de Las Papas, y finalmente en la zona asociada a la falla de Galeras. Todo este volcanismo monogénico que aparece, o monogenético que aparece asociado al arco volcánico, son zonas asociadas a importantes fracturas de basamento, como la de Ibagué, que son las que producen espacios extensionales que permiten llegar a ese volcanismo monogenético. Entonces, esta es otra característica también muy buena o muy interesante que tiene el arco volcánico colombiano. Aquí ven que la zona de Volcanic Gap coincide con la zona del Rift fósil de Buenaventura, justo, digamos, la intersección de este fósil. Piensen ustedes que la subducción es oblicua y está avanzando en dirección noreste. Si proyectamos aquí de la zona de la trinchera oceánica el Rift de Buenaventura, vamos a ver que los efectos se producen en la parte donde no tenemos actualmente volcanismo. Entonces, estas zonas digamos, de subducción son muy afectadas por la presencia de esas zonas, digamos, de dorsales asísmicas, como sería un rift fósil. Me gustaría remarcar también que en la parte del Cerro Bravo tenemos unos 40 grados de inclinación de la losa oceánica, que decrece hasta el límite con Ecuador a unos 30 grados. Este decrecimiento es paulatino y vamos a ver qué es lo que pasa después cuando lleguemos a la zona de Ecuador. También les recomiendo el trabajo de Monsalve Bustamante, publicado el año 2020, o sea, este año, que es parte de Geología de Colombia. Pueden googlearlo y lo van a encontrar fácilmente. Cuando entramos a Ecuador cambia completamente la situación, porque en vez de tener un arco volcánico continuo como teníamos en Colombia, tenemos de 3 a 4 fajas volcánicas. Esas fajas volcánicas se ven no solamente en el Valle Interandino, que ustedes ven aquí en esta fotografía, sino la pueden ver también en la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, y aún lo que es más extraordinario, a mí siempre me ha impresionado mucho, ver en medio de la selva el volcán Sumaco, en medio de la jungla amazónica, en medio de las llanuras de la jungla amazónica, aparece un tremendo volcán en actividad, con actividad intermitente, que caracteriza la parte más expansionada, más expandida hacia el sector del antepaís. El arco volcánico ecuatoriano es muy conocido porque
Tiene volcanes como el Chimborazo, que realmente es un volcán excepcionalmente bonito, es un volcán que ha descrito Humboldt hace muchos años atrás, y que realmente en su momento se pensaba que era la montaña más alta del mundo. Aunque no sea la montaña más alta del mundo, hay que reconocer que fisiográficamente es uno de los más bonitos que tenemos en los Andes. Ahora, ¿por qué tenemos esa gran cantidad de fajas volcánicas? Y la responsable de que exista eso es la dorsal de Carnegie. Ustedes pueden ver aquí la dorsal de Carnegie, que está colisionando un poquito al norte del Golfo de Guayaquil contra el margen continental de Sudamérica. Cuando miramos en detalle cómo es la placa de Nazca, que está colisionando por debajo de América del Sur, vemos que hay toda una serie de dorsales fósiles, asísmicas y sísmicas. Es realmente muy, muy compleja. Pero uno podría decir, resumiendo un poco esa gran complejidad, que en general, tanto la dorsal de Carnegie como los otros restos que aparecen aquí en la dorsal de Nazca, ejercen en forma oblicua una fuerte compresión en el margen que tiene una componente hacia el norte muy, muy importante. Aquí lo podemos ver en un mapa de Kellogg y Trenca, donde vemos datos de GPS. Estos datos de GPS nos indican que todo este bloque norandino está siendo desplazado básicamente hacia el norte. Ese desplazamiento hacia el norte se interrumpe cuando choca el bloque de Panamá, o la microplaca de Panamá, o el bloque de Choco, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque actualmente sigue todavía colisionando, sigue, digamos, ejerciendo un importante componente contraccional, el bloque de Panamá, y ustedes ven que aquí los datos de GPS muestran vectores básicamente hacia el noreste, y apenas llegamos a la zona de influencia de Panamá, empiezan a ser básicamente este-oeste. Esta combinación del empuje que produce la dorsal de Carnegie, más la colisión que produce el bloque de Panamá, genera esa compleja estructura neotectónica que observamos tanto en Venezuela como en el norte de Colombia. Si miramos acá este mapa, donde están ubicados los principales epicentros de los sismos, y van a ver que hay 3 o 4 secciones transversales a este mapa, podemos ver cómo es el comportamiento de norte a sur del arco volcánico colombiano y cómo se continúa en el arco de Ecuador. Entonces, si miramos aquí vamos a ver primero a la derecha las secciones sísmicas, vamos a ver que en Colombia el ángulo es casi de 40 grados, cuando entramos en Ecuador hay una brusca baja, disminuye el ángulo y se está poniendo casi horizontal, no ha llegado todavía a ser horizontal, y cuando pasamos ya al sur de Ecuador, casi en el límite con Perú, vuelve a tener nuevamente la inclinación normal. Y más al sur, en la parte norte del Perú, ahí sí ya está absolutamente horizontal en la zona de solución peruana. Esto ha sido explicado por la presencia de la colisión de una dorsal sísmica de Carnegie. Ustedes ven aquí donde Carnegie impacta sobre el margen, es la zona que se está poniendo horizontal. Hay este brusco descenso de Colombia a Ecuador de la inclinación de la zona de Benioff, eso hace una gran expansión del arco magmático, y a su vez, poco a poco ese arco magmático, uno puede predecir de que cada 5 o 10 millones de años se va a extinguir, y vamos a tener una zona de solución horizontal bien desarrollada en la zona de sur de Ecuador. Entonces, hemos visto un poco lo que la caracteriza la zona de Bucaramanga al norte. Hemos visto cómo ese arco volcánico, cuando pasa de Colombia a Ecuador, se empieza a expandir, y al sur del Golfo de Guayaquil entramos en una zona completamente horizontal. Es la zona que se conoce como el Peruvian Flat Slab, o la zona de solución horizontal peruana. Esta es la más extensa, la más importante que tenemos en los Andes en la actualidad. Y si miramos en detalle acá, vamos a ver que tiene las máximas alturas. Esas máximas alturas están asociadas a la existencia de la zona de solución horizontal. También aquí tenemos muchos sismos intracorticales, que son los que caracterizan esta zona de solución horizontal del norte del Perú. Aquí un pequeño ejemplo de cómo esta zona, que es en la parte central estamos viendo lo que ocurre actualmente, cuando vemos a lo largo del tiempo, vemos que hubo un desplazamiento continuo de la zona de solución horizontal hacia el sur. Pero esto lo vamos a discutir en pocos minutos. Miremos un poco más de detalle qué es lo que está ocurriendo en la zona de solución horizontal peruana. En primer lugar, en el centro de la zona de solución horizontal peruana, tenemos las alturas más altas de los Andes.
Cuando digo más altas es porque básicamente siempre decimos que la Aconcagua es el cerro más alto que tenemos en los Andes, pero aquí hay dos cordilleras enteras que están formadas por granitos, o sea, por granitoides de forma general, que son la Cordillera Blanca y la Cordillera de Whitewash, y las dos tienen numerosos cerros que exceden los 6.000 metros. Y pongo énfasis que son granitos. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes saben que estos granitos que tienen entre 6, 8, 9 millones de años, han sido erosionados para poder observar actualmente a esas alturas los granitos. ¿Esto qué quiere indicar? Que la zona que es tan alta ahora ha tenido una continua exhumación en los últimos millones de años durante el desarrollo de la zona de subducción horizontal. O sea, tenemos que hablar aquí casi de 7, 8 kilómetros de exhumación para poder explicar la presencia de estos granitos de la Cordillera Blanca y la Cordillera de Whitewash. Aquí pueden ver ustedes el desarrollo de estas cordilleras, e inmediatamente hacia el este tenemos la Cordillera Oriental, el Alto de Marañón. Esta Cordillera de Marañón es nuevamente un bloque de basamento que se levantó durante la orogenia andina, durante la horizontalización de la placa. No hace falta decir que, digamos, del centro del Perú hacia el norte no tenemos volcanismo activo, esa otra característica que tiene la zona de subducción horizontal. Ese régimen fuertemente compresivo es responsable del levantamiento del basamento de la Cordillera de Marañón o Alto de Marañón. Entonces, aquí también pueden ver que toda esta zona, tanto del antearco como del retroarco, tiene numerosos sismos intracorticales. Otra característica que es debida al fuerte acoplamiento que tenemos entre la losa subducida y la corteza superior. Insisto, toda la actividad del arco volcánico es nula al norte de la dorsal de Nazca, que es la que está colisionando en este momento. Hacia el sur comienza nuevamente el arco volcánico activo. Aquí me gustaría mostrarle un par de cerros que exceden los 6.600 metros. El cerro de Yerupajá, en la cordillera de Whitewash, un lugar extremadamente bonito. Infelizmente solamente lo conozco por fotos, pero hay por lo menos 6 o 7 cerros que exceden los 6.000 metros de altura. Esta cordillera de Whitewash está solamente a 50 kilómetros al sur de la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca y su continuación hacia el sur, la pueden ver ustedes acá, está marginada por el Callejón de Huaylas. El Callejón de Huaylas es un valle muy profundo que está al pie de cerros como el Huascarán, que es el más alto de Perú, y este Callejón de Huaylas tiene características muy peculiares. Primero, es un valle tectónico, está controlado por una falla, o un sistema de fallas que se conoce como el Cordillera Blanca Shear Zone, o zona de fractura. Este Callejón de Huaylas es muy interesante porque, casi prediciendo lo que había dicho hace muchos años atrás John Dewey, esa Cordillera Blanca está en colapso. ¿Qué quiere decir que está en colapso? Se está cayendo extensionalmente. John Dewey, cuando estudió los Himalayas, hizo un estudio geomecánico y demostró que después de la erupción ocurrida durante el terciario inferior, básicamente a fines del Eoceno, hubo un gran ascenso de los Himalayas y con posterioridad al Eoceno, a partir del Oligoceno-Mioceno, empieza a colapsar el sistema. Tanto un pico como el Everest, como los picos de alrededor, toda esta zona de los Himalayas está caracterizada por un importante colapso estructural. Como si se hubiera, digamos, durante el momento de la colisión, haber ascendido más de lo que tenía que haber ascendido, y cuando se interrumpió la colisión, empieza a colapsar. Y él dijo, John Dewey, dijo que hay un valor crítico para las zonas de colisión, que era alrededor de los 8.000 metros. Pasando los 8.000 metros se caía. Y también dijo que el valor crítico para un sistema de tipo andino, donde es solamente la solución de la corteza oceánica mediante la colisión de la dorsal sísmica, los estudios mecánicos le indicaban que no podían pasar de 6.000 metros si no empieza ya un colapso extensional. Él lo dijo mucho antes que se supiese que aquí en el Callejón de Huaylas, en la Cordillera Blanca, pueden ver aquí la Cordillera Blanca, van a ver que todo lo largo de este callejón, un contacto tectónico, ese contacto tectónico se produce por una falla normal. Entonces, esto confirma la hipótesis que había planteado John Dewey de que estábamos en presencia de algo que se había levantado mucho más de lo que tenía que levantarse. Yo siempre insisto de que la Cordillera Blanca es toda una cordillera que tiene
decenas de kilómetros de extensión, más otros 50 al sur de estas, otros kilómetros más de la cordillera de la otra cordillera, y en conjunto son cuerpos graníticos, lo que está indicando que toda la cordillera se ha levantado sustancialmente en esta región. Más hacia el este pueden ver ustedes aquí las estribaciones de la cordillera de Marañón y el río Marañón. Los estudios realizados en el Callejón de Huayla han demostrado de que hay una falla normal, y esa falla normal empezó a partir del Mioceno superior Plioceno. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí que hay estratos que son pre-rifts, o sea, pre-extensionales, que mantienen el mismo espesor de ambos lados de la falla, y otros del Mioceno superior Plioceno, datados exactamente en los 5,4 millones de años, donde empieza a haber estratos de crecimiento sin extensionales. ¿Esto qué quiere decir? Que este fenómeno extensional comenzó básicamente a los 5 millones de años, y el emplazamiento de la Cordillera Blanca se produjo casi al mismo tiempo. Empezó entre los 6 y los 8, entre los 8 y los 6 millones de años se emplazó la Cordillera Blanca, e inmediatamente, 1 millón de años después, empezó a colapsar el sistema. Aquí hay dos fallas normales, la que les voy a mostrar ahora es la segunda, que está al pie del Huascarán. El Huascarán es el cerro más alto del Perú, este pico que ustedes ven acá, que tiene 6.768 metros. Y aquí pueden ver la carpa de falla normal. Esto ha cortado una terraza, ese corte en la terraza tiene unos 13 metros de rechazo vertical, lo cual está indicando que estamos en plena fallamiento extensional activo en la Cordillera Blanca. Después, cuando hablemos de la otra zona de subducción horizontal, vamos a discutir si se ven o no se ven ese fallamiento normal. Aquí tenemos un hermoso estudio de Dorbat, ya clásico en la zona del Perú, donde podemos ver que entra la losa oceánica en la trinchera con un ángulo de 30 grados, pero inmediatamente después tiende a ponerse horizontal. Si miran en detalle, no está horizontal, está más que horizontal, porque aquí se levanta, hay toda una especie de protuberancia y después vuelve a bajar. Esta es una característica que está indicando que el empuje que tiene la losa oceánica, justo en la zona de máximo empuje, queda en la parte central. Van a ver cuán importante es eso en pocos minutos. También quiero destacar que, como se puede observar en esta sección, hay numerosos sismos intracorticales, que de estos 600 kilómetros, ubicados básicamente tanto en la corteza inferior, media, como corteza superior. Esa es una característica, esta sismicidad intracortical poco profunda es una de las características básicas que nos permite describir perfectamente una zona de subducción horizontal. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo aquí en el Perú, la parte norte, vemos que en sectores, un sector norte y un sector sur, que tuvieron diferentes comportamientos. Desde el Mioceno superior, el sector norte se ha puesto horizontal. Esa horizontalización de la placa ha hecho que primero se levante la Cordillera Blanca, el batonito de la Cordillera Blanca, después se levanta la Cordillera Oriental y después se levanta el sistema subandino. Esto básicamente se produjo en los últimos 9 millones de años. Cuando ustedes observan la parte sur del Perú, inmediatamente de aquí, de la dorsal de Nazca hacia el sur, ha ocurrido exactamente lo contrario. El sur del Perú, que había tenido una gran estructuración contraccional, actualmente está colapsando. ¿Está colapsando por qué? Porque hay una zona, la zona de Benioff, que está incrementando su ángulo, está aumentando el ángulo de la zona de Benioff, y al aumentar el ángulo, produce dos cosas muy importantes. En primer lugar, falta de sostenimiento, disminuye el acoplamiento entre la placa superior y la placa oceánica, y eso hace colapsar al sistema. Y la segunda cosa que ocurre es que gran parte del material estenosférico empieza a fluir hacia la zona de menor presión, y toda esta zona es afectada por fenómenos metasomáticos primero y después de intensa actividad hidrotermal, y que termina finalmente con un volcanismo muy importante, que es el volcanismo asociado a la delaminación que tenemos en el sur del Perú. El responsable de esta horizontalización, de acuerdo a Guscher, es básicamente la presencia de una dorsal de Nazca por un lado, y un pequeño plató oceánico que estaría colisionando en la parte norte del Perú. Esta hipótesis es la que tiene mayor consenso en nuestros días, que es la combinación entonces de una dorsal asísmica con otro pequeño plató oceánico que están siendo subducidos.
los dos en conjunto serían responsables de la horizontalización de la placa por más de 1000 kilómetros de longitud paralela al margen continental. Y aquí vemos un trabajo de Rosenbaum y Rose, donde nos muestra cómo ha sido la variación en el tiempo. Ven que a los 15 millones de años no había habido colisión, a partir de los 10 empieza la colisión, tanto al norte con el Inca Plató, como la dorsal de Nazca. Esa colisión va avanzando, aquí la podemos ver básicamente casi llegando a su posición original, y ustedes pueden ver cómo esa dorsal se va introduciendo por debajo de la corteza continental y produce importantes modificaciones, tanto en la estructura superior como en las isobatas de la zona de Benioff. Esto que están viendo ustedes acá es la isobata de la zona de Benioff, donde ven que hay una parte más elevada que coincide con el impeachment, o sea, la llegada de la dorsal de Nazca. Entonces, quiere decir que entre los últimos 10 millones de años se ha horizontalizado toda la placa de los Andes peruanos, en la parte norte, responsable de las cosas que han ocurrido en la parte norte del Perú. Una cosa muy interesante, a mí siempre me llamó la atención de esto, es que donde tenemos la colisión de la placa de Nazca, ustedes la pueden ver acá en esta figura de la izquierda, donde tienen la placa, la dorsal de Nazca, el arco, que aquí dice arco de Fitzcarrald. Este arco de Fitzcarrald es muy importante, ¿por qué? Porque el hecho que se vaya introduciendo y se vaya levantando a la superficie hace que la cuenca amazónica sea dividida por dos grandes cuencas indígenas. La cuenca del Ucayali, que va hacia el norte, y la cuenca de Madre de Dios, que va hacia el sur. Estas dos cuencas, la cuenca de Ucayali se junta con el río Marañón y forma el Amazonas. Y la cuenca de Madre de Dios se mete en Bolivia, pega una serie de vueltas, hasta que finalmente cae el Amazonas. Lo que es interesante, que hay una zona que se conoce como el arco de Fitzcarrald, y con menos de 10-12 kilómetros se unen las nacientes de ambos sistemas, el sistema sur y el sistema norte, están muy cercanos uno hacia el otro. Eso se conoce como el Alto de Fitzcarrald. Acá tenemos el estudio de Delsbourg, que nos muestra cómo varió esa fisiografía, esa superficie, debido a la colisión de la dorsal de Nazca. Y aquí vemos primero un corte topográfico, como puede ver que la zona más alta que separa en este corte que ustedes ven aquí entre E y F, las dos cuencas indígenas, tienen en el centro el arco de Fitzcarrald. Y aquí pueden ver la red de drenaje, cómo se va una parte hacia el norte y otra parte hacia el sur. Y aquellos que quieran ver en detalle en el campo esto, los invito en esta época de mucho YouTube a ver la película Fitzcarraldo. Hay varias versiones de la película Fitzcarraldo, la del año 82, donde actúa Claudio Cardinale, la que les recomiendo. Ahí tienen la dirección el link para entrar a esa película. Van a ver los ingentes esfuerzos que hizo el señor de Fitzcarrald para tratar de unir las dos cuencas. Fitzcarrald era un tipo que se hizo multimillonario, peruano, o un alemán que vivía en Perú, se hizo multimillonario con la industria del caucho. Y quería unir la cuenca de Madre de Dios con la cuenca de Ucayali para transportar todo el caucho directamente hacia la zona de Manaus. Gastó gran parte de su fortuna queriendo unir los dos ríos. Pero no les quiero contar el final de la película. Vean el arco de Fitzcarrald, la película Fitzcarraldo, donde van a ver las penurias que pasó por querer comunicar los dos sectores. En términos geológicos, una línea sísmica nos muestra también que hay un gran arqueamiento en esta zona, y ese arqueamiento es el que produce en superficie el arco de Fitzcarrald. Un poco desplazado de ese arqueamiento, hay también otro arco antiguo, el arco de Manu, que es un límite de las cuencas cretácicas. Del arco de Manu hacia el norte, todo el petróleo viene de cuencas cretácicas. Del arco de Manu hacia el sur, cuando uno entra en la zona de Madre de Dios, todo el petróleo producido, tanto en Perú como en Bolivia, como en el norte de Argentina, es un petróleo que básicamente tiene como roca madre la secuencia del Paleozoico superior. Entonces, es un rasgo de primer orden, insisto, vean la película con Claudia Cardinale y van a ver qué interesante es el desarrollo de este arco. Bueno, además de esta zona de subducción horizontal peruana, tenemos la otra zona, la zona que nosotros como argentinos hemos estudiado más, que es la zona de subducción horizontal pampeana. Ustedes pueden ver en este gráfico que hay una intensa actividad sísmica que se concentra básicamente en la zona de subducción horizontal peruana y en la zona de subducción horizontal pampeana.
Estos colores indican básicamente los sismos más profundos que no tenemos en esta zona ni tenemos tampoco en esta. O sea que el comportamiento sísmico de la zona de Benioff está fuertemente controlado por la presencia de estas colisiones, de estas dorsales asísmicas. Hemos hablado un poco de la de la zona de subducción horizontal peruana. Vamos a empezar a explicar un poquito qué características tiene la zona de subducción horizontal pampeana. Lo primero que queremos decir es que esta zona está caracterizada por la zona también de máxima altura a estas latitudes de la cordillera de los Andes, y tenemos el monte Aconcagua casi con 7 kilómetros de altura, junto con otros cerros. Aquí vemos el Cerro de la Ramada, el Cerro Mercedario. Son todos cerros que exceden los 6.000 metros de altura, 6.700, 6.900, 6.500, 6.300. Una diferencia muy grande que ya pueden observar ustedes en esta imagen es que 2.000 metros superiores de la Aconcagua está formado básicamente por rocas volcánicas de edad miocena. Es una diferencia muy grande con la Cordillera Blanca, donde se han exhumado los granitos. Quiere decir que los niveles de exhumación de la zona horizontal pampeana han sido inferiores a lo que observamos en Perú. O sea, en términos geológicos, es mucho más importante el levantamiento de la Cordillera Blanca y la Cordillera de Huayhuash. Si vemos acá en la imagen satelital la parte más alta de los Andes, vemos el Mercedario, la Ramada de la Aconcagua, que son 3 cerros que tienen volcanismo mioceno en su parte superior, pero que se diferencian de otros cerros que tienen más de 6.000 metros, como el Tupungato, que es básicamente un volcán cuaternario. Entonces, hay una diferencia muy grande. La zona de subducción horizontal termina aproximadamente en esta posición, y en la que caracteriza, digamos, este segmento sin volcanismo de arco. Cuando miramos el desarrollo a partir del monte Aconcagua hacia el norte de la cordillera principal, vemos que viene acompañado de otra estructura, que es la estructura de la precordillera. La precordillera es un rasgo estructural muy importante de rocas del Paleozoico inferior, pero que se ha levantado durante el Mioceno en forma concomitante a la horizontalización de la placa. Uno puede determinar exactamente hasta dónde llega la placa, la zona de subducción horizontal, observando básicamente dónde termina la precordillera. Las rocas del Paleozoico inferior continúan aquí en el subsuelo a varios miles de metros de profundidad, pero aquí, donde termina la exposición de estas rocas, coincide exactamente con la zona de subducción horizontal de la placa de Nazca. Aquí en estos esquemas clásicos que mostró Jordan, podemos ver que hay 3 segmentos en los Andes argentinos-chilenos. Un segmento norte, que tenemos subducción normal y una faja plegada y corrida muy bien desarrollada. Un segmento central, donde no tenemos volcanismo de arco, y tenemos a las sierras pampeanas y la precordillera en la parte intermedia. Y un segmento sur, donde también tenemos un arco volcánico activo y una faja plegada apenas desarrollada, y lo que es más característico, la presencia de un campo volcánico en el retroarco basáltico muy, muy bien desarrollado. Cuando uno mira estos 30 grados de inclinación acá y mira los 30 grados de inclinación acá, ve que la respuesta es completamente diferente en el segmento norte y en el segmento sur. ¿A qué se debe esa diferencia sustancial entre el segmento norte y el segmento sur? Bueno, se puede observar que en el segmento norte el frente de corrimientos está a 750 kilómetros de la trinchera. En cambio, en el segmento sur está entre 350 y 250 kilómetros de la trinchera oceánica. Casi la mitad de desarrollo en la parte sur. ¿A qué se debe esto? Básicamente las características geológicas de este segmento sur son muy diferentes. Y la diferencia sustancial que tenemos es que el segmento norte ha tenido, en primer lugar, un desarrollo de una corteza inferior en estado dúctil debido a un empinamiento de la placa previo que ha producido importante delaminación cortical y remoción litosférica. Entonces, cuando viene la nueva ola de deformación, aquí tuvo mucho más éxito porque geológicamente el segmento norte no tenía las características geológicas que tenía el segmento sur. Este era un segmento mucho más frío, tiene todavía ese segmento el residuo eclogítico en la base de la corteza. Este ya perdió su residuo eclogítico, es mucho más friable, mucho más dúctil para poder deformarse y formar esa faja plegada y corrida. Entonces, estos 3 segmentos se pueden ver muy bien acá en este mapa. Tenemos las sierras pampeanas, la precordillera desarrollada exactamente a las mismas latitudes que las sierras pampeanas,
la cordillera frontal, que alcanza sus máximas alturas, también en este segmento de subducción horizontal, y la cordillera principal, donde tenemos el Aconcagua y esos cerros más altos. Ustedes pueden ver que inmediatamente al norte de la zona de subducción horizontal empieza un volcanismo activo con numerosos arcos, numerosa actividad volcánica que caracteriza la zona volcánica central. Lo mismo ocurre aquí hacia el sur, donde a partir del volcán Tupungato empieza nuevamente un arco volcánico activo. O sea que esto ha producido importantes cambios en la estructura de la cordillera de los Andes y también importantes cambios en la actividad volcánica asociada a ese arco. Aquí tenemos una hermosa sección estructural realizada por Marcelo Segarra en su tesis doctoral, donde pueden ver que la cordillera principal es una faja plegada y corrida que presenta un acortamiento del orden de unos 60 kilómetros. Esta faja plegada y corrida se formó entre los 20 y los 9 millones de años. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la zona de subducción horizontal peruana, habíamos dicho de que había entrado en colapso extensional porque había sobrepasado los 6 kilómetros de altura? Debido al trabajo de John Dewey, pasamos años buscando fallamiento normal en la cordillera principal de la Argentina y no encontramos ningún fallamiento normal. Lo que es muy común es corrimientos fuera de secuencia, pero esos corrimientos fuera de secuencia corresponden básicamente a un periodo también contraccional. ¿Esto qué nos plantea? Bueno, que primero una diferencia muy grande entre la zona de subducción horizontal peruana con respecto a la pampeana. Y después puse énfasis en que la cordillera en la región del Perú tiene toda una cordillera muy, muy alta compuesta por granitos, porque aquí no llegó al nivel de exhumación que tuvo la cordillera peruana. Eso nos hace pensar que quizá el cálculo de 7 kilómetros, 6-7 kilómetros que calculó John Dewey no es del todo preciso, pero que sin duda si hay mayor exhumación, como la que tenemos en Perú, aquí también va a colapsar el sistema. Entonces, básicamente tenemos una faja plegada y corrida, que se conoce como la faja plegada y corrida de la Aconcagua, que terminó y se fosilizó a los 9 millones de años. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, esta foto la sacamos con Daniel Pérez, cuando estábamos en la parte bien alta del Cerro Santa María, donde pueden ver que rocas, básicamente el yeso principal, está corrido encima de depósitos terciarios. El yeso principal tiene una edad oxfordiana, es jurásica. Inmediatamente por encima tenemos a Tordillo, inmediatamente por encima tenemos la famosa formación Vaca Muerta y el resto del Neocomiano. Aquí toda la faja plegada y corrida está exponiendo básicamente lo que es el Jurásico y Cretácico inferior por encima de depósitos terciarios. Estos depósitos terciarios tienen tomas que dieron edad de 8,6 millones de años, quiere decir que la edad de este corrimiento tiene que ser levemente más joven, de 8,6 millones de años. Si miramos ahora cómo fue la evolución general de este segmento de la cordillera, del sector pampeano, vamos a ver que hay una faja plegada y corrida epidérmica, que es la que caracteriza la cordillera principal, que se desarrolló entre los 20 y los 9 millones de años. Esta faja epidérmica tenía una velocidad de acortamiento orogénico entre 5 y 6 milímetros por año. ¿Y qué le pasó a esta faja? Venía avanzando muy lentamente hacia el país, y de golpe a los 9 millones de años ocurrió algo excepcional. ¿Y qué pasó? Chocó la dorsal de Juan Fernández. Y van a ver que de una faja epidérmica que apenas crecía, de golpe a partir de los 9 millones de años se levanta la cordillera frontal. Esta cordillera frontal tiene alturas muy importantes. El monte Aconcagua está justo en el límite entre la cordillera frontal y la cordillera principal, o sea que uno puede decir tranquilamente que es parte de la cordillera frontal. El macizo de la Ramada es parte de la cordillera frontal, el macizo del Mercedario es parte de la cordillera frontal. Quiere decir que esta colisión levantó la cordillera frontal, en vez de tener una faja epidérmica que casi con un nivel de despegue muy superficial, aquí pasamos una faja que tiene nivel de despegues a 8, 10, 14 kilómetros de profundidad, que levanta el basamento de la cordillera frontal. Una vez levantado ese basamento, tenemos una muy alta topografía cinerogénica, y tenemos una fuerte propagación del frente de deformación. Fíjense ustedes que cuando estaba funcionando la cordillera principal, el frente de propagación se desplazaba apenas 2 milímetros por año. Y una vez que se involucra el basamento, tenemos un nivel de despegue mucho más profundo,
súbitamente crece, casi se sextuplica, pasamos de 2 a 13 milímetros por año de acortamiento, de avance del frente orogénico. Luego de este gran levantamiento de la collada frontal, vuelve a crecer una faja dominantemente epidérmica, donde tenemos que cae nuevamente el nivel de shortening range. Entonces, esta historia nos muestra lo importante que ha sido hasta latitudes la colisión de la dorsal de Juan Fernández, que ha producido, digamos, el levantamiento de la cordillera frontal y el cambio de estilo estructural que teníamos desarrollándose en el Mioceno. Y lo que es más importante, después de levantarse la precordillera que ustedes ven acá, se produce el broken foreland, o sea, se rompe el antepaís para formar las sierras pampeanas. Y aquí hay un problema así semántico, se puede decir. Porque ¿cómo definimos antepaís? Antepaís es la parte no deformada de un sistema de montañas. Un sistema orogénico tiene un antepaís que no está deformado. Ahora, este es un caso excepcional, porque el antepaís no solamente se formó, sino se fragmentó y se levantó. Aquí tenemos importantes sierras desarrolladas en esta zona de subducción horizontal que se han formado básicamente en los últimos 4 o 5 millones de años, asociados a la horizontalización de la placa. Aquí ven otros ejemplos de las sierras pampeanas. Ustedes ven que son bloques de basamento, basculados hacia el este, con fracturas que inclinan hacia el este, y que fueron desarrolladas básicamente durante el periodo de horizontalización de la placa de Nazca a estas latitudes. Aquí podemos ver también cómo ha migrado el magmatismo. Primero, como la dorsal fue desplazándose de norte a sur, el magmatismo también se desplazó de norte a sur. O sea, tenemos que ha sido más viejo en el sector norte. Aquí tenemos vulcanismo fósil de 8 o 6 millones de años, y aquí tenemos básicamente hasta 2,6, 1,9 millones de años. Y a su vez, como la placa se fue horizontalizando, esa horizontalización de la placa produjo la migración y expansión del arco magmático hacia el sector de las sierras pampeanas. Primero migró sobre la precordillera y después continuó todavía dentro de las sierras pampeanas. Aquí podemos ver el volcanismo, esta es la Sierra de Córdoba. Esta Sierra de Córdoba tiene aquí un centro volcánico, es el campo volcánico de Pocho, que se empezó a desarrollar a partir de los 7 millones de años. Después de levantarse este bloque de basamento, se interrumpió con volcanismo post-levantamiento del orden de 5 millones de años. Quiere decir que el volcanismo llegó cerca de los 7 millones de años, calentó todo el sistema y desarrolló transiciones frágiles y dúctiles, y finalmente terminó por levantarse este bloque de basamento, y cuando se levanta, se extinguió básicamente el volcanismo a estas latitudes. Si vamos más hacia, aquí podemos ver un corte este-oeste, donde vemos toda una serie de serranías que se van haciendo cada vez más jóvenes hacia el este. Entonces, importante, hay una expansión del arco magmático hacia el este, y esa expansión viene acompañada de la estructuración. Entonces, primero se expande el volcanismo, y después poco a poco se van desarrollando transiciones frágiles y dúctiles que permiten el levantamiento de las sierras pampeanas. Entonces, aquí pueden ver, en primer lugar, la cordillera principal, la parte cercana a la parte chileno-argentina, y esa cordillera principal da lugar al levantamiento de la cordillera frontal, a la faja de la precordillera, y finalmente se levanta con esta serie de bajocorrimientos o retrocorrimientos las sierras pampeanas. El último volcán activo que vemos acá es un volcán pleistoceno, es el volcán del Morro, que está en la provincia de San Luis. ¿Qué características tiene esta zona de subducción horizontal? Y que a medida que se fue horizontalizando la placa, tenemos que el volcanismo ha ido expandiéndose y migrando hacia el antepaís. Lo habíamos mencionado porque acá decíamos que básicamente se desarrolló sobre las sierras pampeanas, pero también se desarrolló, si miramos en detalle, sobre la precordillera. Aquí vemos en la precordillera central unos cuerpos como el Cerro de la Sal, el Cerro Blanco y otros cerros que tienen una actividad alrededor de los 7 millones de años, son típicas andesitas sorprendíferas con biotita o dacitas biotíticas sorprendíferas, que son los últimos estertores del arco volcánico en la precordillera. A medida que se va horizontalizando, se acaba el volcanismo en la precordillera y pasa a ser exclusivamente en las sierras pampeanas. Esto ha sido muy bien explicado
a través de los análisis del arco magmático que realizaron Key y Podosis. Ustedes pueden ver acá que, empezando en el sur del Perú, porque es importante tener presente que la primera zona de solución horizontal abarcó el sur del Perú. Y esa zona de solución horizontal fue migrando paulatinamente hacia el sur, primero en el norte de sur del Perú y norte de Chile, después básicamente en el norte de Chile, hasta llegar básicamente a la latitud de Santiago, Valparaíso, Santiago, cerca de los 10-12 millones de años. Entonces, hay dos periodos, uno de rápido desplazamiento hacia el sur. Ese rápido desplazamiento hacia el sur corresponde al sector de la dorsal sísmica que tiene una orientación noreste. A medida que estamos entrando en el sector que es básicamente este-oeste, que se produce a partir de los 6 millones de años a estas latitudes, básicamente ya disminuye el desplazamiento hacia el sur de la losa oceánica y básicamente lo que ocurre es una mayor horizontalización hacia adentro, hacia la zona del antepaís, que levanta las sierras pampeanas. Aquí pueden ver las sierras de San Luis y aquí en el sur el volcán El Morro. Ustedes pueden ver que está lejos de la trinchera oceánica, está ubicado a 750 kilómetros y es un volcán que se formó a los 1.9 millones de años. Cuando uno ve el mapa aeromagnético hecho acá por Chernikov, uno puede pensar de que es un gran volcán. En realidad, cuando uno va al campo y observa esto, básicamente el 90% del volcán son rocas de basamiento metamórfico. Y solamente se preservan del volcán unos diques anulares y unos pequeños cuerpos menores que están ubicados en la parte central de ese gran levantamiento que se produjo del basamento. Entonces, cuando vemos el mapa aeromagnético, vemos que ese basamento se levantó porque hay un cuerpo, un domo, posiblemente intrusivo, en la parte inferior, que ha producido el rasgo topográfico y en la superficie se expresa básicamente con rocas metamórficas. Y la última gota de magmatismo terminó a los 1,9 millones de años. Este volcán también tiene características alcalinas, es más, ha sido durante muchos años considerado como un volcán de intraplaca porque estaba muy lejos del arco volcánico. Pero los prolijos estudios realizados por la gente de la Universidad de La Plata, también complementados con los trabajos que hizo la doctora Key, han permitido ver que había toda una serie de volcanes que lentamente habían migrado por todas las sierras pampeanas hasta culminar con el volcán El Morro. Esa culminación pone en superficie los términos más potásicos. Ese enriquecimiento en potasio ha ido creciendo a medida que el volcán se desplazaba hacia el este. Y aquí me gusta siempre mostrar esta tomografía magnetotelúrica que realizó John Booker, que nos muestra cómo es la estructura de la losa oceánica subducida por debajo de la cordillera principal, de la precordillera de las sierras pampeanas, casi horizontal. La última gotita que se produce en el volcán Morro básicamente está aquí al oeste de las sierras de Córdoba, la sierra de San Luis. Y vemos que aquí ya vuelve a profundizarse, toma contacto con la cuña astenosférica, pero sin embargo cuando proyectamos eso hacia la superficie, estaríamos en el medio de la ciudad de Córdoba. Y la ciudad de Córdoba, gracias a Dios, no tiene volcanismo, y uno se podía preguntar cómo. Si cada vez que la losa se deshidrata, toma contacto con la cuña astenosférica, produce el volcanismo de arco que llega a la superficie expresándose en el arco volcánico, ¿por qué aquí, cuando toma contacto la losa oceánica con la cuña astenosférica, no tenemos volcanismo? Y la respuesta es muy sencilla. Aquí, cuando tomó primer contacto la losa oceánica con la cuña astenosférica, tenemos grandes volúmenes de magma asociados a grandes volúmenes de deshidratación de la losa oceánica. A medida que avanzamos hacia el este, la deshidratación va disminuyendo. Esa disminución de la deshidratación produce que el volcanismo sea cada vez más reducido. Decíamos que la última gotita se produjo aquí, en el volcán El Morro, del otro lado de las sierras de Córdoba, y básicamente cuando llega acá, la losa está completamente anhidra, no tiene nada que deshidratar, gracias a Dios, porque si no tendríamos una cuña astenosférica hidratada y formación de magmas que podrían llegar a la superficie en el medio de la ciudad de Córdoba. Lo siento por lo que está en Córdoba, pero el proceso, gracias a Dios, se terminó. Bueno, hemos mostrado una serie de zonas de solución horizontal, hay muchas más que han sido descritas últimamente, pero antes de terminar me gustaría explicar un poquito cuáles son las hipótesis más consensuadas o que reciben mayor atención con respecto a qué causa la subducción horizontal. Ustedes pueden ver que
hubo varias propuestas. Una dice que hay una especie de succión hidrostática de la losa que produce la horizontalización de la placa. Los estudios mecánicos que se realizaron mostraron que no funciona esa propuesta. Otros habían propuesto de que la solución de corteza cada vez más joven, más caliente y por lo tanto con mayor empuje, mayor flotabilidad, producía la solución horizontal. La zona de solución pampeana, horizontal, demuestra que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque se puso horizontal la parte más fría, hacia el sur, yendo hacia Neuquén. Tenemos la solución de corteza mucho más joven, mucho más caliente, y sin embargo se inclina mucho más la zona de solución horizontal. O sea, no hay una correlación entre edad de la corteza oceánica y la solución horizontal. Otro que habían postulado era un retardo en el pasaje de la transición basalto-eclogítica, esto lo vamos a ver en pocos minutos, que podría producir ese retraso, la horizontalización de la placa. Vamos a ver que el sistema no funciona tal como lo propusieron, y no puede explicar la zona de solución horizontal. También se ha propuesto, y esta todavía sigue vigente porque muestran algunos casos en México, donde dice que una cuña astenofeica soft, o sea, blanda, puede producir una horizontalización de la placa. Podría ser un factor que coadyuve o que colabore en la zona de solución horizontal, pero les digo desde ya que no es la causa de la solución horizontal. Otra propuesta, otra hipótesis es la curvatura del margen. Y esto sí es importante. Esta fue una propuesta que hizo Isaacs en el año 88. ¿Qué ocurre? Si nosotros estamos metiendo corteza oceánica que tiene un cierto radio de curvatura a ciertas profundidades, donde disminuye el radio de curvatura, a la corteza oceánica no le queda otra que arrugarse, romperse o hacer algo, porque no tiene capacidad para acomodarse. Entonces, la variación del radio de curvatura podría producir algunos deslices, algunos plegamientos, en sentido muy amplio, de la corteza oceánica. Pero tampoco eso por sí solo puede ayudar, pero no explica la formación de una zona de solución horizontal. La otra explicación es, de golpe, un rápido movimiento absoluto de la placa, puede colaborar, puede ayudar a horizontalizar más la placa, pero vemos que toda la placa sudamericana desplazó rápidamente hacia el oeste y solo en 1 o 2 sectores se produjo la solución horizontal. O sea que no puede tomarse como factor preponderante o dominante para producir la solución horizontal. Entonces queda la propuesta original, la que viene hace muchos años atrás, que es la subducción de una corteza oceánica sobregruesa, sobreespesada, o sea que tiene mayor capacidad de flotabilidad, la que produce la solución horizontal en la zona de solución horizontal pampeana y peruana y también de Bucaramanga. Aquí tiene un modelo térmico que trata de mostrar qué es lo que pasa cuando llega una dorsal asísmica a la trinchera oceánica. En primer lugar, la corteza oceánica normal, común, tiene unos 7 kilómetros de espesor. Las dorsales asísmicas varían entre 14 a 18 millones de años. Quiere decir que cuando introducimos la corteza oceánica de una dorsal asísmica, estamos duplicando el espesor cortical. Y al duplicar el espesor cortical y mantener la misma profundidad de la base de la litosfera oceánica, estamos produciendo un cambio de flotabilidad muy importante. Esa flotabilidad por sí sola es suficiente para mantener la placa horizontal. Aquí pueden ver que mientras esté pasando en la zona de solución horizontal, habíamos dicho que no era perfectamente horizontal, había una zona con una curvatura convexa, está producida por el pasaje de esta zona de solución horizontal. Ahora, ¿qué ocurre? A medida que se va avanzando esta zona de solución horizontal, y también llega a profundizarse en la parte más distal, cuando la parte más distal atraviesa los 400 kilómetros, que es la zona donde los basaltos se convierten en eclogita, al producirse, a la losa oceánica en sí, tiene una temperatura, un gradiente de temperatura menor que el manto, porque son corteza oceánica fría que está siendo introducida dentro de la trinchera, hace que se produzca el fasaje de eclogita, basalto de eclogita, con anticipación a los 400 kilómetros. Y esto origina un slab pool muy importante, y ese slab pool llega un momento que hace nuevamente, rápidamente, a adquirir la inclinación normal de 30 grados a la losa oceánica.
O sea, tarda mucho en formarse, pero empinarse lo hace en relativamente corto tiempo. Habíamos dicho de que básicamente Gusser había propuesto que había una dorsal del Inca perdido y la dorsal de Nazca que producía la zona de subducción horizontal. Pero por otro lado, Pilger hace años viene insistiendo que la zona de subducción horizontal se produce por cambio en dirección de las dorsales asísmicas. ¿A qué se debe ese cambio de dirección? Bueno, primero lo podemos ver como si esta es la dorsal del Pacífico Oriental y miramos hacia el oeste, que hay un tramo que es básicamente este-oeste y un tramo que es norte-sur, o tiene una fuerte componente norte-sur. Esto es lo mismo que se observa básicamente en la isla de Hawái. Hay un tramo este-oeste y después un tramo que es básicamente noroeste. ¿A qué se debe eso? Que antes la placa de Farallones y todas las placas oceánicas se desplazaban hacia el norte hasta que se produjo la gran colisión himalayana alpina que impidió a las placas seguir desplazándose hacia el norte. Eso produjo una reorganización de placas y las placas tuvieron que desplazarse este-oeste porque no lo podían hacer como lo venían haciendo antes hacia el norte. Ese cambio, esa reorganización de placas producen estos ganchos que ustedes ven aquí en las dorsales asísmicas. Aquí lo estamos mostrando lo que se ve en el Pacífico, pero aquí estamos mostrando lo que ya ha sido subducido. En este caso, Pilger explicaba que la dorsal de Nazca y la dorsal de Juan Fernández, debido a estos ganchos, si bien colisiona frente a Valparaíso, y es muy estrecha la dorsal, lo que produce son centenares de kilómetros de modificación en la losa subducida, debido a la presencia de esa flotabilidad, de esas grandes dorsales asísmicas que tienen otra orientación. Esta es una explicación de por qué la dorsal de Nazca produjo, y la dorsal de Juan Fernández, una modificación, una mayor flotabilidad en un tramo mucho más importante del margen continental. Aquí tenemos la tesis de Yáñez, que fue la base que utilizaron casi todos los petrólogos para ver y correlacionar cómo se producía el cambio en el arco magmático debido a esas modificaciones, al ángulo que tenía, a cómo esas colisiones tenían diferente ángulo con el margen continental y producían diferentes cosas. Entonces, muy importante tener presente que no es la dorsal de Juan Fernández ni la dorsal de Nazca una dorsal rectilínea que se introduce en forma rectilínea por debajo de la corteza. Tiene estos ganchos, estas variaciones en orientación, que son muy importantes porque son las que controlan hasta dónde avanza el magmatismo y cuándo se produce el silencio magmático correspondiente. Habíamos dicho que la dorsal de Juan Fernández empezó a chocar acá al sur del Perú. Aquí ven una reconstrucción que hicimos con Folguera de cómo esto ha ido progresando hacia el sur. Primero a partir de los 32 millones de años, después entre los 18 y 12, y cada vez con edades más jóvenes hacia el sur. Entonces, podemos ver que de la zona de subducción peruana, hubo antes una zona de subducción en el sur del Perú horizontal, que pasó por el sur de Bolivia, que pasó por el norte de Argentina, y que actualmente está formando la zona de subducción pampeana. Quiere decir que de los 28 millones de años, 30 millones de años, ha ido migrando esta zona de subducción horizontal hasta su posición actual. Esta es la zona de subducción horizontal mejor estudiada, que sabe perfectamente cómo ha ido variando en su desarrollo latitudinal. Aquí tenemos la zona de subducción horizontal de Payeña, que tuvo un camino al inverso. La dorsal de Payeña ha ido migrando de sur hacia el norte y actualmente se está horizontalizando, se está empinando desde el sur hacia el norte, alcanzando básicamente la latitud un poco más hacia el sur de Santiago. Entonces, vemos que cuando uno mira así los Andes en general, aún en el Cenozoico superior, hay numerosas zonas de subducción horizontal que han variado con el tiempo. No hemos tenido tiempo de hablar de la zona de subducción horizontal que se desarrollaron en la Patagonia, que se desarrollaron en Tierra del Fuego, pero también durante el Cenozoico y el Cretácico superior, en estas zonas hubo zonas de subducción horizontal. Esto nos muestra que la subducción horizontal es una cosa muy común, ocurre todo el tiempo a lo largo de un margen continental, especialmente un margen como los Andes. También habíamos dicho que se han encontrado zonas de subducción horizontal hasta en el Paleozoico superior. Entonces, cuando uno ve la frecuencia con que aparece en la zona de subducción horizontal en el Pacífico, la primera pregunta que uno se hace, ¿por qué aquí son tan comunes y en el Circunpacífico del lado de enfrente hay algunos pocos ejemplos, pero no son tan comunes? Y básicamente ha sido explicado de que la zona de subducción
la zona andina son metaestables. ¿Qué significa son metaestables? Que están en un equilibrio puntuado, es un equilibrio que cualquier pequeña variación le puede hacer perder ese equilibrio y cambiar su ángulo de inclinación. Y aparentemente lo que propone Dobryoni y otros tectonistas es que el flujo astenoférico del manto, con su dirección dominantemente hacia el este, hace que la zona de subducción horizontal en la región de los Andes se incline en promedio 30 grados, mientras que ese flujo hacia el este, en la zona pacífica occidental, tiene un promedio de 60 grados. Cuando están a favor del flujo, tiende a horizontalizarlos y por eso es tan común en esta zona la presencia de zonas de subducción horizontal o que se estén horizontalizando, como vimos en el dorsal de Carnegie. Esto era básicamente lo que quería contarles, así que muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran hacer, estoy a su disposición. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Maravillosa presentación. Siempre es un placer aprender de todo lo que nos compartís. Si te parece, ahora damos unos 20 minutos para todos aquellos que quieran consultarte, hacerte preguntas, comentar. Si quieren, aquellos que tengan ganas de prender el micrófono, escriban su nombre en la lista, en el chat de Google Meet, y así ordenadamente vamos dándoles paso a los demás. Bueno, hay dos preguntas ya para iniciar. Alguien pregunta, profesor Ramos, la horizontalización de la placa explica el volcán Aucamahuida en la cuenca neuquina, en Argentina. ¿Qué rasgos señalan si hubo horizontalización o se trata de un desgarre de placa? Bueno, pregunta interesante. Vamos a hacer primero lo que es la clásica interpretación de la Aucamahuida. Los estudios que hizo, no sé el nombre, de este geólogo argentino-francés, Pierre Cobol, que hizo Cobol en la zona, demuestra que todo el volcán Aucamahuida tuvo cerca de 2 millones de años, la edad más antigua, todo más joven de 2 millones de años. Y cuando uno mira el volcanismo asociado a calcoalcalino andesítico, nos muestra que básicamente ese volcanismo andesítico termina, digamos, en el Mioceno superior. Entonces, hay un lapso en que se termina el volcanismo de Arco y a los pocos millones empieza, a los 2 millones empieza la Aucamahuida. El factor más importante para pensar que la Aucamahuida es la primera evidencia de un volcanismo, primero de poca fusión y que va incrementando su fusión hacia el norte, es que las edades de esa zona de basáltica son más antiguas en la zona de la Aucamahuida, pasan a ser relativamente más joven hacia el norte y se hacen cada vez más jóvenes hasta llegar hasta el Holoceno en la parte norte de la placa. Eso diría yo que es la interpretación clásica. En los últimos años, a partir de una serie de estudios sobre cómo se comporta el manto inferior, se ha puesto de moda el que, es una hipótesis que está teniendo mucha fuerza, que entre una zona de subducción horizontal y una zona de subducción normal se producen desgarres y esos desgarres producen volcanismo basáltico. Yo les había dado como ejemplo el desgarre de Caldas, o el Caldas Tear, que es un ejemplo de cómo hay pequeño volcanismo basáltico asociado a ese volcanismo. Ahora, en esa zona de desgarre, el volcanismo asociado a desgarre son 4 o 5 volcanes muy pequeños, monogénicos, que son la expresión en superficie de ese desgarre. Cuando uno ve la Aucamahuida, son decenas de kilómetros, son grandes campos volcánicos, si le suma el Trombe, le suma lo que está más al norte, son kilómetros y kilómetros cúbicos de basaltos que con más de 800 centros volcánicos, con unos volúmenes que lo estudió muy bien Mauro Españolo, que no me acuerdo de memoria, pero que indica que el volumen de roca involucrado es mucho mayor. Por eso es mucho más fácil de explicar ese gran volumen mayor por un empinamiento de la placa, donde la astenósfera, a partir del sur hacia el norte, va produciendo los grandes campos volcánicos. Gracias, doctor. Bien, continuamos las preguntas. Sigue Juan David Álvarez, que pregunta, ¿los procesos de delaminación se podrían reflejar en la actividad volcánica en superficie? ¿Y qué otras manifestaciones se pueden dar de este proceso? Bueno, explicar lo que pasa en ese proceso llevaría 1 hora de charla, pero puedo
tratar de resumirlo diciendo que los datos geofísicos han demostrado que hay ciertos sectores donde las raíces de la corteza han sido removidas, ha sido también removido el manto superior y hay directamente contacto de la astenósfera con la corteza. En esos sectores, el volcanismo que aparece en superficie tiene dos características, dos tipos muy extremos. Dominantemente es riolítico o riolítico dacítico, y como es una erupción súbitamente se desarrolla, genera grandes volcanismos explosivos con grandes calderas, colapso de calderas y todo eso asociado a la delaminación. También aparece en forma secundaria y posterior a este gran flujo riolítico la presencia de basaltos alcalinos, basaltos muy alcalinos a veces, que son el último producto de esa delaminación. Eso que les estoy explicando ocurre en el sur del Perú, ocurre en Bolivia, ocurre en el norte de Argentina y Chile. Pero eso ocurre cuando tenemos cortezas del orden de 70 a 80 kilómetros de espesor. Si el mismo proceso de delaminación afecta a rocas que tienen una corteza de 40 kilómetros, directamente la parte ácida es muy pequeña y dominantemente la delaminación se expresa como un volcanismo basáltico, muy toleítico, diría yo, cuando uno ve las relaciones 87-86 de esos basaltos, es inferior a la corteza oceánica. Quiere decir que si comparamos la corteza oceánica que está siendo seducida con el volcanismo de retroarco, ese volcanismo asociado a delaminación en zonas delgadas tiene características isotópicas muy bajas, inferiores a la corteza oceánica. ¿Qué implica eso? Grandes volúmenes de roca magmática fundida, el porcentaje de fusión es muy alto, y por eso produce ese tipo de cosas. El volcanismo ácido, en las zonas donde domina el volcanismo basáltico, ocurre en el eje de la cordillera. Cuando miramos el volcán Maipo y la zona que sigue hacia el sur, vamos a ver que en el eje de la cordillera hay numerosas calderas, esas calderas que van desde el Tupungato hacia el sur, son el reflejo de la delaminación cortical que se interrumpe a la altura, digamos, donde se interrumpe la zona de solución horizontal. Bien, gracias. Continuamos. Te sigue comentando, dice, en la actualidad en Colombia se discute mucho sobre si el Caldas-Tier corresponde a un desgarre de la placa de Nazca o al límite entre Nazca y Caribe. ¿Tiene alguna consideración al respecto? Sí. He tenido mucha discusión con los geofísicos respecto a esto, porque algunos sostienen que hay una microplaca, la microplaca Coiba, no sé cómo se pronuncia exactamente, que sería una microplaca que se ha desgajado de la placa de Nazca. Entonces, ese desgajamiento produciría, digamos, más fácilmente una zona de solución horizontal, y realmente el Tier Caldas sería el límite entre la microplaca de Coiba y la placa de Nazca. Sin embargo, yo diría, charlando con los geofísicos en general, todavía no hay consenso en la microplaca de Coiba, porque dicen que si bien hay toda una serie de rasgos que yo se los mostré en la presentación, muy complejos, porque está la dorsal de Malpelo, el Sandra Riffen, hay dorsales y microdorsales para todos los gustos, todavía es muy difícil romper la placa de Nazca a través de eso, porque no hay actividad que demuestre que la placa se ha roto y que es una placa independiente. Así que yo diría que la microplaca Coiba todavía sigue siendo una hipótesis que no tiene el consenso de los que trabajan en el tema. Algunos lo sostienen a muerte, pero otros no están de acuerdo. Excelente, gracias, Víctor. Continuamos. Bueno, te saludan. Excelente presentación, profesor. Saludos desde Paraguay. Bueno, Juan David Álvarez pregunta otra cosa, que dice, ¿los procesos de trench rollback pueden incidir en el desarrollo del flat slab? Bueno, yo diría que toda zona de subducción horizontal que empieza a empinarse tiene un trench rollback. ¿Qué significa eso? Que no suena muy bonito en inglés, pero básicamente es un retroceso del arco magmático producido por el empinamiento de la corteza oceánica. O sea que si estaba horizontal y empieza a empinarse, desde ya que hay un retroceso del arco volcánico en contacto con la cuña estenosférica y la losa oceánica, ese retroceso del arco volcánico produce una falta de desacople entre la placa oceánica y la placa continental. Ese desacople produce un colapso extensional que favorece aún más el desarrollo del arco volcánico hacia la trinchera.
Entonces, yo diría que el trench rollback es un mecanismo inherente al empinamiento de una placa después de una zona de solución horizontal. Bien, genial, seguimos. Bueno, Héctor Antonio Fonseca dice, bueno, excelente, Víctor, muchas gracias. Te saluda desde Boyacá, Colombia. Continuamos. Santiago Santamaría dice, profesor Ramos, muy buena charla. En el segmento de Ecuador, el estudio de Yepes y otros teoriza un slab continuo, sin rasgaduras, pero que se está flexurando. ¿Cuál es su opinión de esta teoría? En primer lugar, agradezco los saludos de Boyacá y les digo que estuve muy cerquita de Boyacá y nunca pude llegar. Es una de mis grandes intenciones llegar algún día a Boyacá y poder observar ese volcanismo in situ. Con respecto a la otra pregunta de Ecuador, evidentemente nadie pudo encontrar todavía un desgarre entre la losa oceánica al norte y al sur, tanto en la parte norte como en la parte sur. No hay evidencia de ese desgarre, por lo cual todo es medio transicional. Eso no quita que en algún momento se pueda empezar a producir un desgarro. Todavía lo de Ecuador es incipiente, todavía hay un arco funcionando, hay un arco volcánico en la cordillera occidental, otro en el Interandino, otro en la cordillera oriental, y una cuarta faja en la jungla, ese volcán famoso Sumaco, que realmente es una belleza total. El proceso está en funcionamiento. Quizá cuando se ponga más horizontal, tenemos que tener paciencia, 5 millones de años más, se puede empezar a desarrollar el desgarre. Por ahora no se dio. Y aquí le quiero hacer un pequeño comentario histórico. Cuando se describió por primera vez la zona de solución peruana, Sachs y Erwin, otros dos geofísicos, propusieron que había un desgarre al sur de la zona de solución horizontal peruana. Y hubo como 10 años de discusión con respecto a esto, hasta que Baranzaghi y Isaac demostraron que no había desgarre. Después de eso, un grupo de sismólogos franceses propuso que había otro desgarre al sur de la zona de solución pampeana. Contreras y otros geofísicos, cuyo nombre no me viene a la cabeza en este momento, pusieron una serie de estaciones durante varios meses en la zona potencialmente de desgarre y no encontraron nada que les indicara que al sur de las sierras pampeanas, de la zona de solución pampeana, hubiese un desgarre en formación. Sin embargo, los estudios magnetotelúricos últimos que se han realizado volvieron a la carga con el desgarre. Si hay desgarre o no hay desgarre, es muy importante hacer estudios de sísmica de detalle que nos permitan ver cómo es el flujo del manto en niveles inferiores, niveles superiores del manto, cómo es el flujo dentro de la corteza inferior. Hay toda una serie de técnicas que tienen los geofísicos, especialmente los sismólogos, para saber si hay desgarre o no hay desgarre. Los estudios magnetotelúricos por sí solos no nos permiten saber si existe un desgarre o no existe un desgarre. Así que es una hipótesis, la que dice ahora las sierras pampeanas, pero si yo le creo más a Contreras, que estuvo haciendo esos estudios con geófonos de detalle, donde demostró que no había evidencias todavía de ningún tipo de desgarre entre la zona de solución al sur de la región pampeana y la región al norte. Bien, gracias, ¿Sí? Víctor. Continuamos entonces con las preguntas. Nicolás Hansen te escribe, gracias por la buena presentación. Me gustaría saber cuáles son las evidencias que podemos ver por el altiplano flat slab en el norte de Chile y por qué hay dos periodos de flat slab entre los 40, 32 y 27, 15 millones de años. Bueno, eso era una interesante discusión que tenía con el ingeniero Golponi, porque siempre se hablaba de la zona de solución horizontal de Chile. Realmente Volponi decía, no señores, en Chile todo inclina 30 grados. Recién cuando pasa el límite empieza a ponerse horizontal. O sea que básicamente la horizontalidad se observa dominantemente del lado argentino. Entonces, ¿qué ocurre? El ángulo de ataque de toda la zona del antiarco normalmente son 30 grados. Cuando hablamos de un periodo de 32 y otro de 28, son dos puntos de medida, se puede decir. Es un proceso continuo, no hay un ciclo de un lado y otro ciclo más joven.
Eso lo tenemos mejor explicados en un trabajo que hicimos, que está en la memoria de la APG del año 2018, que es Evolución Tectónica de las Cuencas Peruanas y Bolivianas, donde sí, con mucho mayor cantidad de datos, podemos ver muy precisamente que hay una lenta y paulatina migración de la horizontalidad hacia el sur. Antes se pensaba, en el trabajo con Folgueras del año 2009, así lo habíamos sugerido, que había un periodo entre 32, 28, otros 21, no, es todo continuo y va avanzando hacia el sur. Empieza alrededor de los 30 millones de años y llega a los 0 millones de años al sur de la zona de subducción pampeana. Bueno, buenísimo. Ahora continuamos entonces con otra pregunta. Andrés Ruiz comenta, en la zona de Ecuador actualmente se discute sobre la contorsión de Nazca, incluida la subducción de Carnegie. Bueno, y cita a un autor, a Yepes, y después continúa diciendo, sin embargo, aún se discute sobre el origen de las rocas adaquíticas y la subducción. Otra pregunta también que llevaría unos 45 minutos para desarrollarla, pero brevemente uno podría decir, cuando se empezaron a hablar en Ecuador de rocas adaquíticas, se pensaban que era evidencia de fusión de corteza oceánica. Entonces, ¿por qué decían eso? Porque básicamente en el sur de Chile y el sur de Argentina, en la región de la Patagonia, las adaquitas de Puesto Nuevo tienen evidencias de que una muy pequeña parte de la corteza oceánica, 1, 2, 3% a lo máximo, se han fundido a la edad muy joven de la corteza oceánica y han intervenido en la formación de dacitas y andesitas, como vemos en la zona del Cerro Pampa. Sin embargo, después, eso fue la década del 90, por ahí. Durante fines del 90 y principios del año 2000 quedó perfectamente demostrado que hay numerosas formas de producir la señal adaquítica. Entre las numerosas formas, las más comunes es, si uno tiene un cierto orógeno, y ese orógeno tiene unas raíces corticales que superen los 40 kilómetros, puede haber residuos, no sé la palabra, puede haber residuos con granate que permiten tener en la superficie una señal adaquítica. Esas eclogitas, me faltaba el nombre, esos residuos eclogíticos pueden ser la causa de las adaquitas que aparecen en Ecuador. También otro motivo para otro proceso por el cual se pueden producir adaquitas es la erosión cortical por subducción. Algunos autores dicen, en pequeña escala podría haber erosión por subducción de la dorsal de Carnegie, donde choca contra el margen continental, rompe parte de la corteza que está en contacto con la dorsal y las mete dentro de la zona del canal de subducción. Esas rocas introducidas en el canal de subducción van a tener, cuando llegan a la cuña astenoférica, van a producir una fuerte señal adaquítica. Sería otra forma de producir adaquitas en superficie. Un par de bloques que pasen por ese proceso pueden darle la señal adaquítica, porque no hace falta que se funda toda la roca, digamos, sería muy fácil producir esas fases adaquíticas en superficie. Entonces, lo que se ha demostrado últimamente, como son tantos los procesos, uno tiene una cierta indefinición de cuál es lo que llega realmente a producir la señal adaquítica en cada caso. Hay casos muy bien estudiados, muy concretos, que dicen, bueno, este es el proceso. En otros casos hay mucha discusión y mucho debate a ver cuál es el proceso que lleva a la formación de esa señal adaquítica. ¿Sí? Gracias, Víctor. Continuamos. Bueno, Marcos Hernández te escribe. Estimado Víctor, quisiera saber la influencia de este tipo de subducción horizontal, especialmente en la zona del altiplano boliviano. ¿Sería semejante a las zonas que ha comentado para la zona peruana anteriormente explicada? ¿O sería distinto por otro tipo de composición geológica? En esas zonas la orogenia es muy marcada, llegando a alturas de los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, con una influencia volcánica marcada en el Mioceno superior y Plioceno. Gracias. Bueno, muy linda pregunta. Son diferentes las dos zonas, y básicamente yo diría que la zona boliviana se conoce mucho mejor que la zona peruana, y fundamentalmente
por el nivel de exposición que tienen las rocas. En medio de la jungla uno puede, en medio de intensa forestación es muy difícil a veces ver las rocas. En Bolivia nadie puede mentir, las rocas están ahí, se las pueden ver, cualquiera las puede datar, o sea que se conoce mucho más el proceso geológico en el sur básicamente en Bolivia en general, de esa horizontalización de la placa. Ahora, primero, ahí sabemos con certeza que hubo una zona de horizontalización de la placa, porque los datos sismológicos, las tomografías sísmicas realizadas nos muestran cómo el empinamiento de la placa está produciendo en estos momentos, en 1 o 2 millones de años, la delaminación cortical de campos volcánicos como la zona de los campos riolíticos o ignipilíticos de los Frailes y otros campos que están ubicados un poco más hacia el sur y hacia el oeste. Entonces, tenemos la delaminación por tomografía sísmica, tenemos los campos de ignimbritas que se correlacionan con esas zonas de delaminación, y lo que es aún más importante, tenemos la migración hacia el arco magmático de los volcanes asociados los volcanes calcocalinos asociados a subducción. Entonces, la sumatoria de las tres cosas nos permite reconstruir cómo ha sido ese movimiento hacia el oeste, ese trend rollback que va acompañado de algunos fenómenos extensionales. Los estudios de Laura Giambiaggi han mostrado que en la parte más alta del altiplano hay en estos momentos alivio extensional, o sea que están también viéndose en la parte más alta de la puna que eso se ha producido. Con respecto a la altura que tiene el alta del altiplano se debe a dos cosas. Una es el importante apilamiento tectónico que tuvo hasta el Eoceno superior, inclusive esa región de los Andes. Eso explica básicamente casi más de 2.000 o 2.000 y pico de metros de altura que tienen los Andes en ese lugar. El resto de los otros 2.000 metros se debe básicamente a un levantamiento termal. Y ese levantamiento termal está disminuyendo de sur hacia el norte, dado que cuando uno pasa al sector argentino-chileno, el levantamiento termal produce la puna es mucho más alta que el altiplano boliviano. ¿Por qué? Porque está en pleno proceso de levantamiento termal. En cambio, cuando uno pasa hacia la frontera boliviana, empieza a decrecer ese levantamiento y cada vez se hace menor yendo hacia el norte. Entonces, en Bolivia está perfectamente desarrollado el altiplano. Cuando uno llega a Perú, donde ya se ha enfriado gran parte de eso, hay dos cosas que dominan en Perú. Mayor extensión, no solamente en el antearco, sino en lo que es el altiplano y lo que es las estribaciones de la cordillera oriental, donde todo el campo es casi extensional en este momento, mientras que en Bolivia el campo extensional está concentrado en la parte más alta del altiplano boliviano. Entonces, aparte de eso hay muchas otras diferencias. Lo que ocurre también es que cuando uno tiene remoción litosférica y delaminación cortical, la corteza inferior es un flan, es completamente dúctil. Entonces, sin necesidad de incrementar demasiado el esfuerzo contraccional, se produce un apilamiento tectónico muy importante, que es el que lleva a la formación del sistema subandino. Entonces, esas cosas combinadas dan la gran diferencia que tenemos entre el subandino boliviano y el subandino peruano. El subandino boliviano tiene un apilamiento tectónico, un acortamiento orogénico del orden de 200, 250 kilómetros. Depende de cada autor, van de 150 a 250. En cambio, en Perú es muchísimo menor. Es muchísimo menor, ¿por qué? Porque básicamente hay dos fenómenos que van en contra de ese cortamiento orogénico, o digamos, del desarrollo de la faja plegada y corrida. Uno es la intensa lluvia de la selva peruana, con más de 2 metros de lluvia por año, que contrasta con los 500 milímetros, 600 milímetros que tenemos en el subandino boliviano. En el caso peruano, el coeficiente de erosión es mucho mayor, de erosión por lluvia, digamos, es mucho mayor que el coeficiente de crecimiento producto de la estructuración de la zona. O sea, el coeficiente de deformación es menor que el coeficiente de erosión, por lo cual no se llega a desarrollar. Y hay muchas otras diferencias muy importantes entre lo que ocurre en el altiplano boliviano y el altiplano peruano. Muchas gracias, Víctor, muy claro. Con las preguntas ahora, unas de Facebook que consultan. Muchas gracias, doctor Ramos, por su excelente e interesante presentación. Mi pregunta, las cuencas de Uspallata, Calingasta y Río Blanco en el Flat Slab pampeano, ¿corresponden a cuencas de piggyback o son de otro tipo de cuencas tectónicas? Saludos desde Chile. Bueno,
básicamente, a partir de los estudios de Oliveros, ha empezado a reverse un poco unas nuevas propuestas que se han desarrollado sobre el desarrollo de la zona de subducción en el Triásico. Algunos autores dicen que hay dos equipos diferentes. Kay y colaboradores piensan de que en el Triásico casi no había subducción. Y eso se basa básicamente en la curva aparente del Gondwana y una serie de cosas que indican que si hubo subducción era muy pequeña. Otros dicen que no, que la subducción fue continua, y no solamente fue continua, sino que al principio era subducción con extensión, por eso hablan de cuencas de Pichibac, y después empezó la fase compresiva, donde sí ahí tienen la posibilidad de que sean realmente cuencas de Pichibac. El único inconveniente que tiene eso es que las cuencas que nosotros tenemos en Calingasta, en Uspallata, en Santa Clara, van cruzando la cordillera en forma oblicua y llegan a la parte externa, ya lejos de la zona de subducción, llegan, digamos, bien adentro de la intraplaca y siguen siendo extensionales. Tienen la misma edad, tienen un desarrollo muy similar, tienen las mismas características. Uno pensaría, si las que están más cerca de la zona de la trinchera oceánica están asociadas en alguna forma con la subducción extensional, tendría que tener algún rasgo diferente. Sin embargo, las cuencas, que son oblicuas, que cortan toda la cordillera de los Andes, son exactamente igual las que están más cercanas a la trinchera oceánica de las que están más lejos. Entonces, esa teórica orientación noreste, que ha sido muy bien explicada por Renato Charrier hace muchos años, parece que es el control principal que han tenido esas cuencas y no serían tan afectadas por la extensión asociada a subducción. Gracias, Víctor. Bueno, continuamos entonces con la última pregunta para ir terminando con la reunión. Un montón de preguntas para el doctor Ramos. Muchas gracias a todos los interesados y curiosos para consultar. Bueno, Iris Ramos pregunta, la actividad magmática que se dio en la cordillera oriental del sur de Perú y la cordillera real de Bolivia en el Oligoceno superior Mioceno inferior, tiene composición intermedia y son muy ricas en potasio. Esta composición está relacionada con la subducción horizontal de la placa Farallón y su ruptura. Sin embargo, es interesante que no hay actividad magmática de esas edades entre esas dos zonas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que tenemos en la cordillera de Carabaya y lo que tenemos en la cordillera real de Bolivia son rocas que ya los petrólogos hace años las vienen estudiando y tienen características alcalinas, o sea, no son típicas rocas de arco. ¿Qué ocurre? Que las edades se hacen cada vez más jóvenes, arrancan cerca de, no me acuerdo exactamente, cerca de 28 millones de años en la cordillera real, yendo hacia el sur se hacen cada vez más jóvenes, y las últimas evidencias que tenemos de ese tipo de volcanismo es lo que tenemos en el Nevado de Acay, ya en territorio argentino, en el noroeste argentino. ¿Qué ocurre? Cuando miramos el Nevado de Acay y miramos dónde estaba el arco volcánico, está muy adentro, no tiene conexión directa, están a muchos centenares de kilómetros del arco volcánico. Entonces, muchos dicen, pero sí, pero en ese momento no había arco volcánico. Y no había arco volcánico porque estamos en un periodo de reorganización de placas, todavía no se había implementado el arco, porque se recién básicamente en el Mioceno inferior, en el Oligoceno superior el arco en pleno proceso de reorganización de placas no se había desarrollado. Pero sí se puede decir que el locus de la actividad de arco está centenares de kilómetros del locus que tienen esas zonas que describe este colega, que aparecen en la cordillera real y al este de la cordillera oriental del Perú. Llama la atención también, especialmente en la cordillera oriental del Perú, que tenemos un volcanismo riolítico de kilómetros y kilómetros, no me acuerdo exactamente, 500 kilómetros cúbicos de riolitas, también asociados a ningritas, que se desarrollan casi inmediatamente después del periodo de horizontalización de la placa. Entonces, ese proceso es muy difícil explicarlo como un arco volcánico, eso es algo distinto a un arco volcánico. Tiene tendencias alcalinas, pero las tendencias alcalinas se hacen cada vez más fuertes en los términos básicos posteriores. Tenemos, muy bien explicado por Víctor Carlotto, que hay toda una zona de fisuras en la parte donde se empieza a empinar la placa, que tienen la concentración de cuerpos básicos alcalinos, muy alcalinos,
que están caracterizados con los fenómenos de colapso extensional como últimos eventos de ese trend rollback que habíamos hablado anteriormente. Muchas gracias, Víctor, súper claro. Bueno, quiero agradecerles a todos los participantes. Bueno, siguen saludándolo, doctor, excelente charla, muchas gracias. Quedaron un montón de preguntas interesantes que el doctor seguramente con gusto contestaría, por falta de tiempo, ya que es una conferencia corta, no podemos continuar, quedaron más de 10. Pero bueno, no va a faltar oportunidad para encontrarlo a Víctor Ramos en otra conferencia con nosotros. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, con toda la juventud, con toda esta organización de jóvenes, estas nuevas generaciones de geocientistas, que realmente lo admiro y aprende mucho de todo lo que usted hizo y fue marcando para la geología, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Bueno, muchas gracias, realmente. Sí, como equipo lo admiramos mucho. Muchas gracias. Sí, quiero gastar mi último minuto para decirles que me parece excelente esa idea, esa propuesta de querer asociarse y juntarse con problemas comunes, así que les deseo la máxima de las suertes a los jóvenes geocientistas latinoamericanos. Así que muchas gracias por haberme escuchado y será hasta la próxima. Gracias, Víctor, muchas gracias. Gracias a todos, ahí dejaron nuestras redes sociales, pueden ir entrando para conocernos un poco más y prontamente subiremos más material sobre nuestras reuniones. Aquellos interesados en formar parte del equipo también están invitados en la próxima convocatoria. Saludos a todos y nos vemos pronto por el mismo.